Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1899, Ginebra, 1986, fue uno de los escritores latinoamericanos más destacados. Su inigualable prosa hizo que este argentino de origen ilustre fuera ya en su tiempo un autor digno de análisis y estudio. Llegó a sonar con fuerza para ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, aunque nunca lo ganó, probablemente por sus ideales derechistas. Sí obtuvo, entre otras muchas distinciones, el Premio Miguel de Cervantes. No te olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte más contenido de Frases Brillante. Estas son las frases más célebres de Borges. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? La historia universal es la de un solo hombre. Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto, está trabajando con el idioma, que es una tradición. Me gustaría ser valiente, mi dentista asegura que no lo soy. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. No eres ambicioso, te contentas con ser feliz. Hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista. Esto es tan incomprensible como decir que no ser católico es ser mormón. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos. No he cultivado mi fama, que será efímera. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí. Dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño. Estoy solo y no hay nadie en el espejo. El tiempo es el mejor antologista, o el único, tal vez. Soñar es la actividad estética más antigua. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Para el argentino, la amistad es una pasión. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos, un instante, en el paraíso. Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Yo diría que mis únicos vicios son el Quijote, la Divina Comedia. La paternidad y los espejos son abominables porque multiplican el número de los hombres. Las tiranías fomentan la estupidez.
La memoria del hombre forma su propio Edén interior. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Lo que realmente valoras es lo que extrañas, no lo que tienes. Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte. En mi próxima vida intentaré cometer más errores. De mi debilidad, obtuve una fuerza que nunca me abandonó. ¿Qué hombre de nosotros nunca ha sentido, caminando por el crepúsculo o escribiendo una fecha de su pasado, que ha perdido algo infinito? La palabra felicidad existe en todos los idiomas, es plausible que la cosa en sí exista. Nada está construido en piedra, todo está construido sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuera de piedra. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me lleva, pero yo soy el río, es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me lleva, pero yo soy el río, es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. No estoy seguro de nada, no sé nada. ¿Puedes imaginar que ni siquiera sé la fecha de mi propia muerte? La mente estaba soñando, el mundo fue su sueño. Cualquier vida, por larga y complicada que sea, en realidad consiste en un solo momento, el momento en que un hombre sabe para siempre quién es. Ser inmortal es algo común, excepto el hombre, todas las criaturas son inmortales, porque ignoran la muerte. Lo que es divino, terrible, incomprensible, es saber que uno es inmortal. Enamorarse es crear una religión que tiene un Dios falible. El mar es una expresión idiomática que no puedo descifrar. No estoy seguro de existir, en realidad. Soy todos los escritores que he leído, todas las personas que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado. Puedo darte mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón, estoy tratando de sobornarte con incertidumbre, con peligro, con derrota. La verdad nunca penetra en una mente no dispuesta. Un sistema no es más que la subordinación de todos los aspectos del universo a cualquiera de estos aspectos. Los poetas, como los ciegos, pueden ver en la oscuridad. 56. En general, cada país tiene el lenguaje que se merece. Pensé que un hombre puede ser un enemigo de otros hombres, de los momentos de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, chorros de agua, puestas de sol. El peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta única y precisa. Un laberinto de símbolos. Un laberinto de tiempo invisible. La censura es la madre de la metáfora. Nadie es un poeta de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta es uno siempre, y continuamente atacado por la poesía. Cuando los escritores mueren se convierten en libros, que, después de todo, no es una encarnación tan mala. Aceptamos la realidad tan fácilmente, tal vez porque sentimos que nada es real. Más allá de mi ansiedad, más allá de esta escritura. El universo espera, inagotable, invitador. ¿Tú que me lees, estás seguro de entender mi idioma?
Somos tan ignorantes del significado del dragón como lo somos del significado del universo. El cielo y el infierno me parecen desproporcionados, las acciones de los hombres no merecen tanto. Mi empresa no es difícil, esencialmente, solo debería ser inmortal para llevarla a cabo. Deje que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito, prefiero jactarme de las que he leído. Estas son frases brillantes de Jorge Luis Borges. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.